eh, es importante también analizar y digamos que recordar mucho cómo como nación entendimos entonces que sin lugar a dudas el agua no solamente es un recurso y es un servicio que debe ser prestado también por deber constitucional, sino que además se convierte en un anillo de protección en situaciones como estas y que luego también viendo en la medida que sigue evolucionando la pandemia y por supuesto de manera más permanente, también cómo el sector de agua y saneamiento básico puede ser un motor de desarrollo. Colombia tomó medidas de aislamiento bastante temprano en la pandemia una vez se identificó, digamos que estaba en nuestro territorio y se decretó entonces el aislamiento obligatorio. Esta instrucción de aislamiento del gobierno nacional, por supuesto, implicaba también la premisa de que la higiene frecuente y correcta era clave para poder prevenir la infección y, por supuesto, la propagación del virus. Y he ahí, digamos, la primera dificultad con la que nos enfrentamos. En Colombia nosotros tenemos una cobertura a nivel nacional cercana del 93%, así es que seguimos trabajando hacia esta tan anhelada universalización, pero ante la inminencia de la pandemia era necesario intensificar estos esfuerzos. Ahora, además de esto, como es propio de cualquier sistema de servicio por facturación, también teníamos nosotros una porción de la población que no se encontraban con servicio a pesar de tener, digamos, todas las conexiones y toda la infraestructura necesaria, es decir, su servicio estaba suspendido o desconectado por falta de pago. Con base en estos dos elementos, que seguimos trabajando hacia la universalización y que teníamos esa porción de la población que contaba con el servicio suspendido, avanzamos con la primera medida. Se decretó que todo aquel que tenía servicio, es decir, todo aquel que contaba con la infraestructura, con la comitiva y la intermediaria, entonces lo tendría operacional. Así de la mano del gremio de empresas prestadoras, avanzamos a reconectar de manera gratuita a todos los usuarios que no tenían agua por falta de pago. Prohibimos también de igual manera la suspensión del servicio durante la emergencia y ampliamos también la cobertura de agua potable mediante medios alternativos a aquellas zonas que eran de difícil acceso. Con esta medida solamente logramos beneficiar cerca de 1 millón de personas que volvieron a tener agua en sus casas y también 255.000 personas que viven en zonas de difícil acceso y que se vieron beneficiadas por estos medios alternativos con los que llegamos a ellos, por supuesto también de la mano de las entidades territoriales. Ahora, reconociendo también las dificultades económicas, especialmente de los más vulnerables, trabajamos entonces con la Comisión de Regulación, que es el ente regulador del sector en Colombia, para avanzar con una batería de medidas alrededor de todo lo que venía, todo lo que tiene que ver con facturación y pago, que también facilitaba y venía en tándem con lo que ya se estaba haciendo, digamos, desde lo normativo del sector. Algunos ejemplos, diferimos las facturas por hasta 36 meses, se congeló también el aumento tarifario durante el periodo en el que nos encontrábamos de emergencia, creamos también la posibilidad de que las entidades territoriales asumieran el costo de las facturas del servicio de agua total o parcialmente, incluyendo también que en algunas partes del país lográramos nosotros, dependiendo del presupuesto de la entidad territorial, incrementar el tope del subsidio, siempre, no obstante, digamos que resguardando lo que ha sido para nosotros fundamental en el desarrollo del sector, que es la cultura de pago, pero no obstante, reconociendo la situación en la que nos encontrábamos, también se generaron estas facilidades para que la entidad territorial pudiera, digamos que, asumir el costo completo de la prestación del servicio. Ahora, los únicos afectados, por supuesto, no fueron los suscriptores, sino también las mismas empresas que además estuvieron comprometidas con nosotros en la implementación de estas medidas que acabé de mencionar. Consecuentemente, para este sector también extendimos medidas diseñadas y cuando digo para este sector me refiero a las empresas prestadoras. Extendimos medidas diseñadas para facilitar su operación durante la emergencia. Para ninguno de los que trabajamos en este sector digamos que desconocido el impacto que también al que se vieron también enfrentadas las empresas. Para ellas logramos nosotros disminuir los aranceles a insumos
importados utilizados por estas empresas, logramos disminuir los aranceles a cero. Creamos también líneas de financiación para estas empresas de servicios públicos y fueron más de 230.000 millones de pesos colombianos en solicitudes de crédito para poder financiar las facturas que fueron diferidas por estos meses que mencionaba anteriormente. Y así entonces nosotros abarcamos de manera efectiva y de manera también integral tanto a los beneficiarios, por un lado, que estaban siendo protegidos por este anillo, por este primer anillo que mencionamos nosotros, que era el servicio de agua, pero también por el otro lado a los prestadores del servicio, lograr en total logrando llegar en total a 3 millones de personas en los estratos más vulnerables de Colombia y a más de 126 empresas también prestadoras del servicio en todo el país. Ahora, y lo mencionaba anteriormente, en la medida que fue avanzando, que siguió evolucionando la contingencia de la pandemia, fue claro para nosotros también que como sector, nuestra capacidad de organización y de despliegue aún significaba que teníamos mucho más por hacer. No nos quedábamos solamente con la contención del problema, sino que luego en la medida que fue avanzando la problemática y el gobierno nacional empezó a asumir una aproximación hacia la reactivación económica por la afectación económica que había sufrido el país, entonces también digamos que fue evidente que el sector de agua y saneamiento básico tenía un gran espacio y una oportunidad para poder avanzar. Y así fue como nació el programa Compromiso por Colombia. Y en este programa, que se compone de 185 obras de infraestructuras para la provisión de agua potable, de saneamiento básico y de aseo, y que se desarrolla en 150 municipios del país con una inversión de 2.6 billones de pesos, de nuevo, colombianos, digamos que el sector también se incorpora en esta nueva fase de respuesta hacia la emergencia. Sumando los proyectos terminados y los que están en este momento en ejecución, se han generado más de 6.500 empleos. Esto también es un indicador importante sobre cómo el sector también dinamiza la economía en este momento. Pero digamos que esta matemática nos lleva a que estamos entonces impulsando la reactivación de todos los sectores vinculados a las obras de infraestructura de agua para que recuperen el ritmo de sus actividades previo a lo que estaba pasando durante este periodo de contingencia de la pandemia. En el periodo del presidente Iván Duque, hemos llevado en total, para poner una cuña, hemos llevado en total agua potable a 1.900.000 personas en todo el territorio nacional y generado de esta manera, digamos, ya no tanto hablando de COVID, sino en total empleo para cerca de 6.6 millones de personas. Hemos llegado a zonas rurales, a los territorios más marginados también por el conflicto armado, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz que también se han venido desarrollando desde el gobierno nacional. Con esta manera de gestionar el sector, hemos entonces evidenciado que el agua es un motor también de crecimiento, que invertir en el sector aumenta la capacidad multiplicadora y multidimensional de las políticas en función del desarrollo humano y la creatividad local. Atendiendo, por supuesto, a la solicitud de ser muy breve, este es un abrebocas un poco sobre cómo el sector de agua potable y saneamiento básico y aseo jugó un rol tan fundamental en este momento y lo sigue jugando aún en la respuesta y en la reactivación económica digamos, en esta post-pandemia que esperamos pronto alcanzar. Muchas gracias, Hugo, por mostrarnos la pronta respuesta, ¿no?, de Colombia. Y ahora le vamos a dar paso a las preguntas para los panelistas, ¿no? La primera pregunta la dirijo a Javier y luego a María. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para asegurar una coordinación rápida y eficiente en las áreas rurales versus urbanas? Les pido que contesten en 2 minutos, por favor. Gracias. Okay, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Frente a la pregunta, es importante considerar que en Colombia, como lo planteaba Hugo, tiene unas coberturas urbanas cercanas al 98% y rurales del 72%.
Y en las ciudades hay barrios informales donde existen importantes limitaciones para el acceso a agua. Además, es un país con un desarrollo muy heterogéneo, donde existen zonas con importantes rezagos a nivel de cobertura. Bajo este panorama, la coordinación para dar respuesta rápida y eficiente representó un reto para el país para garantizar el acceso a agua a todos los colombianos, reducir el impacto del gasto en las familias y asegurar la continuidad de servicio acorde con la evolución de la pandemia. En este sentido, tenemos 4 niveles de coordinación. Se pueden identificar el nivel nacional, que nos estaba explicando Hugo, el trabajo armónico entre el Ministerio de Vivienda, cabeza del sector de agua y saneamiento, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, la Superintendencia de Servicios Públicos, para generar medidas sectoriales y dar respuestas a los retos generados por la pandemia sobre la cual no se tenía experiencia. Esto implicó definir medidas diferenciales por tamaño de prestador, con grandes retos desde lo urbano y lo rural. El segundo tiene que ver con un proceso articulado entre el gobierno nacional y los prestadores del servicio público a través de los gremios y de las mismas empresas, asegurando la adopción de medidas que no pusieran en riesgo la sostenibilidad del servicio. Y una comunicación, el tercer nivel, una comunicación directa con gobernadores y alcaldes de los 1.102 municipios responsables de asegurar la prestación de los servicios para coordinar y promover las medidas que adoptaran y asignaran los recursos necesarios desde lo local, con retos muy importantes en zonas periurbanas y rurales, donde no hay acceso a agua potable, con un trabajo importante de socialización con los usuarios de forma coordinada con los prestadores. Y yo pondría en cuarto nivel, en las zonas con mayores dificultades, articular acciones con otros actores en esa plataforma que hay de colaboración con organizaciones como UNICEF, cooperantes de otros países, para poder llegar a esas zonas más complejas a nivel nacional. María, adelante. Gracias, Javier. Un gusto. Bueno, buenos días para todas y para todos y buenas noches. Bueno, para aportar como a la respuesta de esta pregunta, desde los acueductos comunitarios, consideramos que los retos más fuertes que existen para la coordinación tiene que ver como con un subregistro sobre las comunidades que se encargan del suministro de agua en las zonas rurales y periurbanas. Este subregistro desconoce que en los cálculos que hacemos desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios existen alrededor de 20.000 acueductos comunitarios, garantizando este derecho en el territorio nacional, y que bueno, el mayor reto es la falla de reconocimiento en la legislación colombiana de la gestión comunitaria del agua como un modelo que garantiza derechos y que debe ser diferenciado del modelo empresarial. Esto ha hecho que muchas de las medidas que han sido tomadas por el gobierno nacional para atender la emergencia no contemplen a las comunidades organizadas por estar dirigidas, tal como lo han mencionado los panelistas anteriores, a organizaciones de carácter empresarial. Por eso, al no tener la forma de empresa prestadora de servicios, las comunidades quedaron excluidas de los permisos de movilidad de personas o de movilidad de recursos que se facilitaron en el sector para atender la emergencia, o por ejemplo también ante la creación de nuevos subsidios dirigidos o apoyos económicos dirigidos especialmente a la ruralidad. Se exigía a los acueductos como condición el registro ante los sistemas de vigilancia y control que han sido diseñados con un enfoque predominantemente urbano y empresarial que desconoce a las comunidades al impedir y sobrecargar de trabajo a sus liderazgos. Este desconocimiento también ha hecho que aumenten las cargas económicas de las comunidades, porque al tratarlas equivocadamente como empresas, se les ha adelantado el cobro de impuestos, la exigencia de contratación de profesionales para la construcción de planes de bioseguridad o otras medidas de urgencia, sin contar con el respaldo a las autoridades públicas por no ser consideradas empresas o por el vacío de derecho comunitario en esa dicotomía público-privada. Y bueno, finalmente mencionaría la brecha digital y tecnológica que sigue afectando a las poblaciones rurales y que las excluye de escenarios de participación ciudadana, o que ante las medidas de aislamiento para evitar el contagio dificultaron su dinámica organizativa ante la imposibilidad de hacer reuniones y de virtualizar sus encuentros, como pasó en la mayoría como del sector. Muchas gracias. Bueno, hay una segunda pregunta para Valeria. Valeria, ¿cómo los operadores de agua y saneamiento lograron una respuesta rápida en coordinación con los requerimientos y normativas impuestas por los gobiernos?
Buenas tardes. Es un gusto participar en este panel en representación de WOPLAC, la red de empresas hermanas para América Latina y el Caribe. Como estuvieron comentando un poco los colegas desde que inició el bloque, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el aislamiento social, la higiene y fundamentalmente el lavado de manos mostraron ser las medidas más eficientes para evitar la propagación del virus, resultando el acceso al agua potable y al saneamiento un factor fundamental. Es así que a partir de marzo del año pasado, los operadores de América Latina, al igual que en otras partes del mundo, debieron actuar rápidamente, con el fin de garantizar el servicio a la población, extremando las medidas de cuidado para sus propios empleados, en coordinación con las normativas impuestas por los respectivos gobiernos, que, por cierto, fueron bastante similares dentro de la región. Y casi inmediatamente surgió la pregunta, ¿qué están haciendo los otros operadores? ¿Cómo están las otras empresas enfrentando esta situación? Fue así que a principios de abril, desde WOPLAC, hicimos la consulta a las empresas que integran la plataforma y luego compartimos esa información a través de un documento primero y luego de un webinar coorganizado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí pudimos ver que más allá del país de origen y de las dimensiones del operador, las líneas de acción eran similares. Prioritariamente asegurar la continuidad del servicio, inclusive llegando con camiones cisterna a las poblaciones más vulnerables sin acceso al agua potable, suspender los cortes por falta de pago y activar las reconexiones. También implementar protocolos para cuidar la salud de los empleados, extremando las medidas de seguridad e higiene, organizando guardias en las áreas técnicas y teletrabajo en las áreas administrativas. Y finalmente, facilitar canales de comunicación alternativos, telefónicos y digitales entre la empresa y sus clientes. Este fue el primero de una serie de eventos organizados por WOPLAC y las instituciones de apoyo BID y GWOPA UN Habitat que desarrollamos a lo largo del 2020 y que permitió a los operadores de la región corroborar, por un lado, que estaban recorriendo un mismo camino, y también intercambiar consultas y experiencias y compartir los resultados obtenidos. Muy bien, gracias Valeria. Bueno, ahora pasamos al segundo caso, que es el de Ecuador, en donde gracias a una evaluación cuantitativa del sector, se pudieron medir las pérdidas económicas en el sector de agua y saneamiento. Isabel, adelante con, el video de CUM. Gracias. ¿Se puede escuchar? Aún no. ¿No? ¿Ahí? Aún no, no se escucha. Cuando vas a abrir el video, hay una cajita que se puede marcar para compartir el audio, ¿no? Perfecto, tienes razón. Muchas gracias. Un segundo. El Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador evaluó los impactos de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el sector de agua y saneamiento. Este análisis se basó en una comparación entre 2019, antes de la pandemia, y 2020, durante la pandemia, de un limitado número de indicadores de desempeño sectorial. Se enfocó principalmente en el periodo marzo a diciembre, ya que la declaración de la emergencia sanitaria fue en marzo 2020. Este análisis se realizó en el marco de un ejercicio nacional y multisectorial de análisis de necesidades post-desastre con el apoyo de la cooperación internacional. Las medidas más importantes que se tomaron a nivel sectorial en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria fueron la prohibición de desconexión de los servicios de los hogares por falta de pago. Solo 5 municipios incumplieron con esta medida y se registraron únicamente 417 cortes del servicio de agua en el 2020. Y 2, la obligada reconexión de estos hogares que se encontraban con el servicio cortado por falta de pago. 20.000 hogares se beneficiaron de esta medida. Para
poder realizar este ejercicio de estimación de pérdidas sectoriales, la Secretaría Planifica Ecuador se apoyó sobre la plataforma multiactor del COE Nacional y del Cluster Bosch. Las dos fuentes de información utilizados fueron primero el Sistema de Cuentas Nacionales o los registros de ventas y compras reportados por los contribuyentes del sector de agua y saneamiento al Sistema de Rentas Internas, y los bases de datos de la Agencia de Regulación y Control del Agua de los prestadores públicos. En cuanto a los indicadores, se revisaron principalmente ingresos y egresos de prestadores públicos de agua y saneamiento, volúmenes distribuidos y volúmenes facturados de los prestadores públicos del servicio de agua, los montos facturados y montos recaudados de los prestadores públicos de servicio de agua, y los ingresos y egresos de empresas privadas de venta de agua embotellado. En cuanto a los volúmenes distribuidos, se registró una disminución marcada entre 2020 y 2019 en los meses marzo, abril y diciembre, y en menor medida mayo y junio, mientras que el volumen facturado en 2020 superó en todos los meses el volumen facturado en 2019. De manera general, entre los años 2019 y 2020, se observa que el volumen distribuido se mantuvo estable, mientras que el volumen facturado aumentó en un 13%. En cuanto a los montos facturados, existió un aumento en los montos facturados del 17%, lo que puede ser explicado por el aumento presentado en los volúmenes facturados. La variación de la recaudación acumulada por año fue menor y presentó una disminución del 8%. La relación entre el valor recaudado y el facturado disminuyó en el año 2020 al 82%, mientras que en el año 2019 estuvo alrededor del 100%. Finalmente, a través de la información facilitada desde el Sistema de Cuentas Nacionales, se compararon las compras y ventas sectoriales del 2020 con el 2019 en los meses marzo a diciembre, utilizando el factor de consumo intermedio. Entre el sector público y privado se registró un total de pérdidas de $28 millones en el 2020. Es importante recalcar que no se incluyó en el análisis las pérdidas sectoriales generadas en los rubros de infraestructura de agua y saneamiento, y los prestadores de servicio que no reportan al sistema de rentas internas quedan invisibilizados en este análisis. De este estudio de caso podemos concluir que es posible cuantificar las pérdidas sectoriales de la prestación de servicios de agua y saneamiento a causa de la emergencia sanitaria. 2. No se observaron mayores cambios a nivel de volúmenes distribuidos o facturados, pero los montos recaudados bajaron considerablemente. 3. El uso de la información del sistema de las cuentas nacionales nos permite un monitoreo sectorial particular a considerar también para monitoreo de rutina en contextos de desarrollo y no solo durante la emergencia sanitaria. Y finalmente, la coordinación y las plataformas multiactor facilitan el intercambio de información y el análisis complementario para evaluar el desempeño sectorial. Muchas gracias. Muy interesante el caso de Ecuador, ¿no? En donde tener acceso a la información dio paso a una evaluación más precisa de las necesidades del sector. Ahora le vamos a dar paso a las preguntas para los panelistas. Tengo una pregunta para Olga. Olga, ¿qué tan importante es tener acceso a la información de agua y saneamiento precisa y confiable sobre las necesidades de la población en asentamientos vulnerables? ¿Y cómo los actores lo utilizaron esta información para coordinar mejor la respuesta? Muchas gracias, Sani. Bueno, hola a todos los participantes. Para mí es un honor poder participar de este espacio con estos talentosos compañeros. Estoy representando a Techo Paraguay, a la red de apoyo a asentamientos, donde justamente el año pasado, cuando conformamos esta red como un esfuerzo de respuesta ante el COVID-19 junto a otros actores como UNICEF Paraguay, Hábitat para la Humanidad y otros,
Estábamos conscientes que manejamos mucha información de territorio y sus realidades. Esto nos permitió accionar rápidamente y de forma acelerada con la emergencia que teníamos por delante. No obstante, el déficit de relevamiento a nivel público es casi inexistente y esto generó mucha confusión, letardos de respuestas urgentes y una falta de norte de prioridades a la hora de actuar en las primeras semanas del confinamiento. Desde Techo contamos con un mapa de asentamientos, producto de un relevamiento que caracteriza y georreferencia cada uno de los asentamientos de las urbes más densas del país. En total contamos con más de 700 asentamientos registrados con información general de servicios básicos y cantidad de familias. Esta información que compartimos en datos abiertos y que volvimos a compartir con la Secretaría de Emergencia Nacional y otros actores. La experiencia del año pasado nos hizo entender aún con más urgencia que tener información a mano, más en tiempos de cambio climático acelerado y el desafío de por sí que se enfrentan diariamente las familias que habitan estos territorios, nos entrega con una claridad pertinente a la hora de construir políticas públicas adecuadas. Tener información sobre el territorio nos permite también articular y coordinar rápidamente las acciones con otros actores. Justamente el año pasado y este año estuvimos con capacitación y monitoreo de referentes comunitarios, capacitación sobre gestión de riesgos en asentamientos y entrega de kit de insumos de higiene y alimentación. Todo rápidamente gracias a que teníamos información en territorio. Es por eso que es tan importante que tengamos como una prioridad, si se puede llamar desde una política pública, que todos contemos con la información pertinente de territorios. Gracias, Olga. Tenemos otra pregunta para Valeria. Valeria, ¿cuánto influyó la disponibilidad de información en los esfuerzos que tuvieron que hacer los operadores para mitigar el impacto en sus ingresos mientras aseguraban o ampliaban el servicio a las poblaciones? Gracias, Sony. Bueno, una vez pasado el momento inicial de implementación de medidas rápidas, nos pareció interesante saber cómo estaba impactando la pandemia en los operadores. Seguimos relevando información y vimos que el desafío común más importante era cómo enfrentar el desequilibrio provocado por el aumento en los costos operativos, generado por la provisión de agua potable a los no conectados, reconexión de morosos, impedimento de cortes, y a su vez la baja de ingresos originada en las dificultades económicas de la población, la disminución del consumo en zonas industriales y turísticas, y la falta de acceso a lugares de pago presenciales. Esta situación afectó a todos los operadores de la región en mayor o menor medida, más allá de algunas medidas de apoyo y de fomento que hayan implementado los distintos gobiernos. Entonces invitamos a los miembros de WOPLAC a participar como panelistas y como oyentes en diferentes eventos virtuales organizados por las instituciones de apoyo a la plataforma para compartir iniciativas implementadas por sus pares que pudieran ser replicables. Allí pudimos ver que todos tomaron medidas para sostener los ingresos, tales como, por ejemplo, el diseño de planes ajustados a la necesidad de aquellos clientes que mostraban voluntad de pago del servicio, habilitación de nuevos canales de pago que no requirieran asistencia a oficinas comerciales, por ejemplo, telefónicos y digitales, e incluso el diferimiento de inversiones. De estas reuniones se desprendió que aquellos operadores que contaban con sistemas de información desarrollados, tecnología actualizada y herramientas de gestión de riesgo adecuadas, pudieron identificar mejor los desafíos y adaptarse más rápido a los cambios impuestos. Por otro lado, los participantes también coincidieron en la importancia y en la utilidad de compartir conocimientos y experiencias entre empresas prestadoras del servicio para encontrar soluciones y para tomar decisiones. Y esto es válido tanto para la crisis generada por esta pandemia como para hacer frente a otros problemas ambientales, por ejemplo, de cambio climático, que se están repitiendo cada vez con mayor frecuencia y que afectan al sector. Muchas gracias. Gracias a ti, Valeria. Bueno, ahora el tercer caso que tenemos es el caso de Honduras, en donde el sector WASH ha trabajado con el CENIS, colaborando y creando una herramienta que pudo apoyar al sector WASH a priorizar las comunidades afectadas por el huracán ETA y IOTA, ¿no? Y considerando necesidades pre-huracán y post-huracán, en un contexto de COVID y de huracán a la misma vez.
Adelante, Isabel, con el video. Muchas gracias. El Centro Nacional de Información del Sector Social CENIS, una dependencia de la Presidencia de la República de Honduras, presenta la matriz de priorización de las comunidades con vulnerabilidades preexistentes y más afectadas en Honduras por los fenómenos climáticos ETA e IOTA, una herramienta que se desarrolló a raíz de la doble emergencia del COVID-19 y de las tormentas ETA y IOTA que afectaron a América Central a finales del año 2020. Fue creada para priorizar entre las 35.000 comunidades de Honduras en base a su vulnerabilidad previa a estas crisis y posterior afectación por el impacto ocasionado por estas emergencias, con el objetivo de no dejar nadie atrás, atendiendo con prioridad a las comunidades más afectadas y más vulnerables. La creación de esta herramienta y su uso sostenible son el fruto de la coordinación de múltiples actores que desde múltiples niveles, desde el municipal hasta el central, establecieron una coordinación multisectorial que fue de mucha utilidad en ese momento y que fomentará y ayudará en la futura coordinación entre actores. Esta herramienta multidimensional se podrá actualizar para poder priorizar las intervenciones para las futuras emergencias y apoyará los procesos de construcción de la resiliencia comunitaria. Sin entrar en detalles técnicos, el índice de priorización de las comunidades utiliza el índice de riesgo INFORM como base del cálculo de la vulnerabilidad comunitaria, al cual agregamos criterios de afectación por emergencias. La suma de ambos índices resulta de un índice de priorización para cada comunidad del país. Inicialmente concebida por actores del sector agua y saneamiento, esta herramienta requiere de la integración de bases de datos del Ministerio de Educación, de bases de datos del sector agua y saneamiento, para saber qué comunidades cuentan con redes de agua y otros servicios, o ninguno, de bases de datos del sector salud, ya que es clave para conocer la prevalencia de ciertas enfermedades estrechamente vinculadas con las condiciones de agua, saneamiento e higiene. Datos del sector social, como la tasa de población en pobreza extrema y niveles de acceso a saneamiento, para armar el índice de vulnerabilidad. Del lado de las afectaciones, hemos recopilado datos del Ministerio de Salud sobre la prevalencia de COVID-19 a nivel municipal y comunitario, en aquellos casos donde los datos estaban disponibles. Información de las alcaldías sobre los albergues, para saber si la comunidad necesitó ser atendida en los mismos, contabilizando la cantidad de personas que permanecían en ellos, pasados 2 meses después de ETA y IOTA, lo cual demuestra un nivel de afectación comunitaria. Se recolectaron también datos de las alcaldías sobre afectación de las escuelas, los establecimientos de salud y las redes de agua. Uno de los numerosos productos de esta matriz es el mapeo de la priorización de las comunidades. También análisis como este, que rápidamente permitió identificar que 1. El primero, tercero, quinto y 14º departamentos más afectados estaban siendo atendidos por la respuesta humanitaria, mientras que el segundo, cuarto y sexto no eran parte de la respuesta pasados 2 meses de los fenómenos climáticos, debido a la falta de datos, situación que evidenció claramente la matriz de priorización. 2. Solo el 9% de las 100 comunidades más vulnerables y más afectadas, de un total de 3.000 comunidades afectadas, estaban siendo atendidas por los actores Agua, Saneamiento e Higiene, ASH, 2 meses después de las tormentas. La herramienta puede ir más allá de priorizar las comunidades que requieren atención humanitaria y permitir el monitoreo de las respuestas humanitarias, planificar desde el nivel local hasta nacional la planificación de la construcción de la resiliencia y ser una herramienta de rendición de cuentas entre todos los actores. Para eso, se requiere pasar de Excel a una plataforma web, y es lo que el CENIS está preparando ahora.
Como ya se ha dicho al inicio, esta herramienta y abordaje de trabajo nació de la coordinación entre los actores. La herramienta inicial fue creada por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, en su rol de colíder regional con PAO del grupo WASHLAC, el cual apoya las mesas nacionales de ASH en emergencia. Rápidamente, la tarea de fusionar bases de datos de varios ministerios a nivel nacional para el índice de vulnerabilidad comunitaria necesitó del apoyo de consultores expertos en gestión del riesgo, y la recopilación de datos de afectación por COVID-19, ETA y OTA, requirió del involucramiento de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, y del Centro Nacional de Información del Sector Social, CENIS. Contactar y capacitar a 298 alcaldías en algunas semanas requirió también de mucha coordinación interna por parte del CENIS, quien tuvo a su cargo la capacitación de 345 delegados de las alcaldías de 298 municipios de los 18 departamentos del país, para lo que contó con 27 instructores, 29 salones virtuales vía Zoom, asimismo 18 grupos de chat para brindar asistencia técnica durante el proceso. Pero lo más importante es que esta herramienta y este abordaje de trabajo sistemático del uso y fusión de las bases de datos sectoriales requiere un respaldo institucional. En materia de respuesta humanitaria y gestión del riesgo, en Honduras, la entidad rectora es COPECO. Se realizaron coordinaciones para poder ampliar el Comité Inform a un comité de datos para la gestión del riesgo, del cual ahora forma parte el CENIS, quien desarrollará técnicamente y operará la plataforma de priorización y podrá solicitar a los demás actores, ministerios, municipalidades, actores humanitarios, etc., compartir sus datos para una coordinación en múltiples niveles, con múltiples actores y múltiples sectores, quienes serán apoyados en su labor por dicha herramienta. La matriz de priorización de las comunidades con vulnerabilidades preexistentes y más afectadas en Honduras por los fenómenos climáticos ETA y OTA, una coordinación entre actores para generar una herramienta poderosa que ayudará y fomentará aún más la coordinación entre todos los actores, sectores y todos los niveles administrativos. Gobierno de la República de Honduras. Bueno, vimos en Honduras como una coordinación entre varios actores del sector WASH, incluso con el apoyo del grupo regional WASHLAC, dio paso a una matriz de priorización. Como vimos, es multidimensional y multisectorial en un contexto de crisis simultáneas, con datos abiertos y mejor rendición de cuentas, ¿no? Todo eso alojado y manejado por el CENIS, el gobierno de Honduras. Ahora tenemos unas preguntas para nuestros panelistas. Primeramente a Javier. Javier, ¿qué tan importante ha sido la coordinación con actores de distintos sectores? Tony, ha sido muy importante, pues requiere una visión intersectorial e información, aspecto que se ha evidenciado en las diferentes experiencias que nos han presentado, y en ese sentido podría resaltar algunos elementos. Esta es una emergencia sanitaria que implica una coordinación directa con el sector salud, quienes han sido responsables de definir acciones transversales para todos los actores y permitir conocer y adaptar las medidas acorde con la evolución que ha tenido la pandemia. Requiere una respuesta humanitaria e información para que se pueda llegar a la población más vulnerable. En Colombia es un servicio público que pagan todos los usuarios, y por ello fue necesario también armonizar acciones con los servicios de energía y de gas para llegar con un mensaje articulado y unificado a toda la población. Con el sector ambiental, en cuanto a las fuentes hídricas, que aseguran la oferta de agua en los sistemas de acueducto y que conlleva un reto en cuanto a la protección y el adecuado manejo. Y desde el Ministerio de Hacienda y los responsables del presupuesto, porque era necesario asegurar los recursos para el sector ante un panorama de necesidades de todos los actores. Entonces, pues esto nos da un panorama amplio de la necesidad de ver esto con un ejercicio y una visión intersectorial. Muchas gracias, Javier. Ahora una pregunta a Olga. Olga, ¿por qué es tan importante trabajar con los distintos actores y sectores para enfrentar diversas crisis? Bueno, desde la experiencia y trabajo de Techo en territorio, somos testigos que pobladores y pobladoras de las distintas comunidades planifican, llegan a consensos y desarrollan iniciativas para resolver problemáticas cotidianas de forma sencilla y resolviendo diferencias de un grupo, cooperativa o movimiento. Estos referentes son los que mejor conocen la dinámica comunitaria
y los mecanismos de comunicación interna entre sus vecinos. Nosotros cuando conformamos acá la red de apoyo a asentamientos, hemos comprobado que para llegar rápidamente a asistir en un contexto de emergencia sanitaria, debíamos transitar necesariamente por estos grupos comunitarios ya conformados, apoyándolos en sus trabajos y adaptando resultados esperados al contexto. Es así que pudimos responder con soluciones de WASH en tiempos muy cortos para la situación que apremiaba, apoyando espacios y actividades como las ya conocidas ollas populares, y todas las cadenas de comunicación dentro de las comunidades, fortaleciendo así también las actividades autogestionadas de nuestros propios referentes como respuesta a la emergencia. Respondimos con soluciones de WASH, no solo en materia de infraestructura, lo que sería lo más común, sino que abordamos también procesos de fortalecimiento de capacidades para que estos servicios puedan ser mejor gestionados ante la crisis. Es súper imperante que todas las instituciones, sean públicas y organismos de la sociedad civil, podamos fortalecer mecanismos y herramientas más ágiles, integradoras y sencillas que puedan adaptarse a la sabiduría del territorio que ya existe en las comunidades en situación de vulnerabilidad, así como las organizaciones locales que las acompañan, ya que hay muchísima capacidad instalada en la gente lista para ser promovida y fortalecida con el apoyo de todos. Entender el territorio, sus dinámicas sociales, mapear la relación de actores y tener identificados estos liderazgos y referentes comunitarios son algunos elementos claves para tener en cuenta a la hora de abordar una acción que implique el mejoramiento de sus vidas en su espacio físico más próximo, fortaleciendo así también el vínculo y respetando todos los procesos propios de cada comunidad. Estos referentes comunitarios tienen que ser nuestros primeros actores en ser mapeados para poder trabajar en territorio. De acuerdo, y gracias, Olga. Bueno, ahora tengo las últimas preguntas. Una pregunta a María y luego a Hugo que pueden contestar. ¿Ustedes creen que las lecciones aprendidas de la respuesta a la pandemia de COVID-19 pueden ayudarnos a prepararnos mejor para futuras crisis? Quizás María primero. Sí, pues bueno, no es una respuesta muy optimista. En realidad, nosotras creemos que esta pregunta no se puede plantear en términos de futuras crisis y tenemos en cuenta que desde hace rato, incluso antes del COVID, estamos en época de crisis. Las razones que más impiden el acceso a agua apta para el consumo humano en las zonas rurales tienen que ver con las disputas por los usos del agua, la megaminería, la agroindustria, la construcción de hidroeléctricas, la persecución y asesinato de líderes sociales y ambientales, que en la mayoría coinciden con los liderazgos que autogestionan el agua, la presión por el crecimiento desbordado de las ciudades que toman sus recursos de los territorios rurales y que llevan sus desechos en un estilo de consumo demasiado desfasado también a las zonas rurales. La política y las leyes nacionales tienen el énfasis puesto en la lógica de mercado y también sigue habiendo una fractura muy grande en la relación y la coordinación entre el sector de agua potable y saneamiento básico y el sector de cuidado y conservación ambiental. No es posible todavía como garantizar coordinación en ese sentido y eso sigue siendo pues como una realidad muy compleja en las comunidades rurales. Yo creo que para los acueductos comunitarios se demostró que la urgencia está en volver a lo importante. Eso exige revisar nuestra relación con el agua, con los ecosistemas, de los que no somos administradores, sino una parte más que los integra, y esto tendría pues como que cambiar estructuralmente la forma como legislamos, como regulamos, pero también como aplicamos las normas. A nosotras, las comunidades organizadas, siempre las autoridades estatales nos limitan con el argumento de que la ley no lo permite y de que no se puede, porque el régimen normativo es limitado, pero también se demuestra que las comunidades lograron dar continuidad a la garantía del derecho al agua justamente porque no tienen en su lógica de economía solidaria esas prácticas de corte o de suspensión de agua por la falta de pago. Entonces las medidas que lograban controlar el enriquecimiento o el lucro en las empresas no eran ni siquiera necesarias para las comunidades organizadas. Entonces, bueno, es una pregunta como que sigue abierta, las lecciones tienen que ser aprendidas todavía, es lo que diríamos. Hugo, adelante. Perfecto. Gracias, Uni.
A ver, antes de avanzar con la respuesta, yo creo que vamos a darle un poquito la vuelta a la participación de María, si me lo permiten un segundo, de la red de acueductos comunitarios. Yo creo que es importante también aclarar que si bien es cierto que es difícil y que muchas, digamos, es difícil poder abarcar con una medida a todo el universo y que muchas medidas en efecto se diseñaban en mayor medida con la prestación tradicionalmente. No olvidemos que también varias de las medidas se aplicaron para esta prestación de pronto no tan tradicional. De hecho, una de las medidas que también nosotros tomamos, ya lo mencioné yo, fue esta distribución por medios alternativos y luego también por primera vez en la historia, incluso nosotros lo que hicimos fue generar un subsidio para estas personas que se encontraban en la ruralidad, reconociendo también esto. Colombia viene en un desarrollo normativo muy interesante en donde en la medida que nos vamos acercando a esta última milla, se está reconociendo que nuestra normatividad, la ley 142, que había sido supremamente eficiente para llevarnos a este 93% de cobertura, requiere una revisión y requiere, digamos, una nueva aproximación para poder integrar estas nuevas dinámicas de prestación que se están volviendo muy evidentes en estas organizaciones comunitarias. Pero, por ejemplo, con esta medida de subsidio rural, nosotros llegamos a más de 510 acueductos rurales en todo el país, que recibimos con ellos su solicitud. Estos 510 se encontraron en 216 municipios de Colombia, en 23 departamentos. Digamos que el alcance fue bastante eficiente. Con esta medida, nosotros logramos desde el gobierno nacional entregar un total de 22.000 millones de pesos a todo este universo de acueductos que, digamos, que aplicaron y que se volvieron beneficiarios de esto. Tanto incluso fue la demanda y el buen recibimiento de esta medida, que esta era una medida que iba a ir hasta diciembre del 2020, y por solicitud de los mismos acueductos, de las organizaciones que también lograron tener, digamos, que un apalancamiento político con sus representantes políticos, se extendió hasta este año. En el 2020, digamos que nosotros entregamos cerca de 10.500 millones y en el 2021 ya llevamos nosotros entregados 11.500 millones. Entonces también vemos que acá hay una evolución importante hacia lo positivo en la adopción de este tipo de medidas por parte de la ruralidad. Ahora, en el ejercicio, y volviendo ahora sí a la pregunta, en este ejercicio puntual, digamos, de actuación frente a la pandemia, hemos tenido nosotros muchísimas lecciones muy positivas. Por ejemplo, que pensar desde el gobierno nacional, antes de pensar en un momento como este, en la política pública de salud, es necesario pensar en que el agua es este primer anillo que nosotros seguimos mencionando. Entonces tiene que ser sin duda uno de los primeros elementos al avanzar. El otro también tiene que ver, por ejemplo, con intensificar nuestro trabajo en las dimensiones que fueron urgentes cuando las atendimos, que es el cierre de brechas en términos de cobertura. Como lo decía anteriormente, Colombia en este desarrollo normativo en este momento está enfocado en el cierre de brechas, en esa última milla, y eso implica también tener una aproximación diferencial hacia tanto zonas de difícil acceso urbanas como zonas de difícil acceso rurales. En este caso tenemos también nosotros dos proyectos, dos programas específicos, Agua al Barrio y Agua al Campo, con el que estamos llegando con esquemas diferenciales, tanto en la prestación como en la implementación de tecnologías a estas zonas de difícil acceso. Y finalmente, pues por supuesto, lo que nos dimos cuenta es que en esta pandemia, muchas de las empresas, muchas de las organizaciones que prestaban este servicio no se encontraban en una, digamos, con gran solidez en términos de su gobierno corporativo, en términos de su capacidad para enfrentar una crisis como esta. Entonces, uno de los elementos que es muy importante y que venimos desarrollando nosotros, no solo desde el gobierno nacional, sino también en compañía de UNICEF, en compañía de organizaciones también como SECO, del gobierno suizo, es toda una batería de programas que están enfocados en la profesionalización, digamos, en la instauración de cultura de gobierno corporativo para asegurar siempre que estamos nosotros prestando un servicio de calidad y de manera eficiente. Y bueno, y finalmente también para hacer eco y cerrar la intervención, perdón si me tomé mucho tiempo, pero para hacer eco a lo que decía Javier, yo creo que uno de los elementos más importantes,
y una de las claves del éxito para el sector al enfrentar esta pandemia fue la capacidad muy rápida de coordinación en esos niveles que él mencionó, desde el nivel nacional, directamente hacia lo territorial y de manera, por supuesto, articulada tanto con la cooperación como con la prestación directa. Eso para mí fue una clave fundamental y yo creo que es importante que se continúen, digamos que fortaleciendo esos enlaces. Y la red de acueductos comunitarios, de hecho, es un aliado fundamental para el ministerio y es bueno ver a María. Con María nosotros tenemos varios espacios en donde trabajamos y estamos en constante desarrollo y mejoramiento de las políticas del país. Vale, muchísimas gracias, Hugo. Y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por estas reflexiones tan importantes. También gracias a Ricard y especialmente a Isabel, que ha orquestado esta sesión. Hemos visto que la respuesta del sector de agua y saneamiento ha sido variada en la región de Latinoamérica y Caribe, y muchos países han tenido que lidiar con ella de manera coordinada y haciendo un esfuerzo particular para no dejar a las poblaciones más vulnerables sin servicios, ¿verdad? Y también de tener una mejor rendición de cuentas. Creo que al final del día, lo más importante de todas esas intervenciones está en entender que el agua no tiene un sesgo político o un catalizador de todas las experiencias. Y básicamente el agua es el canal por donde navega todas las experiencias que favorecen y cohesionan a la sociedad, ¿verdad? Nuestro propósito al 2030 es cerrar estas brechas. Así que con eso le paso la palabra a mi colega Alban, quien nos dará unos comentarios finales de la sesión. Adelante, Alban. Hola, sí, gracias Tony, gracias a todas y todos los panelistas, gracias a los participantes. Yo creo que fue una sesión muy, pues al final hasta muy emocionante. Yo creo que vemos que todos los panelistas están muy involucrados en lo que hacen y yo creo que obviamente es un factor para justamente facilitar esta coordinación que requerimos, como lo hemos visto, a todos los diferentes niveles administrativos, adentro de cada institución, pero también afuera con las otras instituciones. La coordinación es siempre algo muy difícil de medir, muchas veces se requiere, es un absoluto, pero muchas veces es difícil como conseguir financiación para dicha coordinación, pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de Colombia y también de Paraguay, que al final se han podido alcanzar hasta miles y millones de personas vulnerables con un servicio y creo que también en pocas semanas, pocos meses, lo cual obviamente hubiera sido absolutamente imposible sin una coordinación entre actores, ¿no? También hemos visto que esta crisis también nos permitió también conectar actores que no necesariamente están siempre conectados. Hemos visto en Ecuador que tuvieron mucho trabajo cercano con el Ministerio de Finanzas, lo cual llegó al sector a pasar a otro nivel de análisis del gasto público en el sector y ojalá se quede de manera constante como una buena práctica después de la emergencia COVID, ¿no? También hemos visto que hay redes también regionales, hemos visto la red de WOPLAC que permitió justamente a operadores en toda la región de intercambiar experiencias y buenas prácticas y con la buena sorpresa que al final muchos también llevaban líneas de acción muy similares. Hemos visto también que los datos son fundamentales en Honduras, con una matriz de priorización que nació de una coordinación, se va a sostener gracias a la coordinación y mañana servirá también para no solamente la emergencia COVID y emergencias como de desastres climáticos, pero también probablemente para planificación sectorial. Así que yo creo que sí, todavía estamos claros que quedan brechas y obviamente la coordinación permitirá justamente de conectar el sector rural con el sector con la política nacional y asegurarnos que justamente no dejemos brechas a nivel de la prestación de servicio, pero todo eso se va a dar, son procesos largos y tenemos que seguir dándoles y creo que es muy interesante ver que justamente los actores en Colombia están en contacto y van a seguir trabajando para levantar estas brechas. Así que sin más, muchísimas gracias a todas y todos.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Adiós, que estén bien. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Saludos. Adiós.